Estamos We are en el estudio en la caída del hombre. studying about the fall of man. La caída del hombre fue la que Fall of trajo man was todo what brought clases de all problemas kinds of para la problems humanidad. to humanity. Y como ya And estudiamos, since we've already studied la caída the fall del hombre of man fue por medio de la was mujer. through because of the woman. ¿Ok? Okay? So, hermanos, tenga cuidado con su mujer. So, ¿Ok? brothers, be careful with your women. Huh? Quería despertar a las I hermanas. just wanted to ¿Ok? wake up the sisters, Ah. okay? La caída The fall, fue en realidad In Dios reality, la was- hizo a cargo a no sabe a quién. God put it in charge. ¿Al varón? He made the man be in charge. ¿Por qué Dios le hizo a cargo la Why caída a did- Adán y no a Eva? God make Porque Adán Adam era el que responsible, debía not estar Eve, cuidando a Eva. Because Adam was supposed to be taking care of Eve. Y se descuidó Adán And y Eva se fue Adam a got platicar con la neglectful and she went serpiente. to go talk to the serpent. Así de que no So- descuide Don't a su mujer. neglect your woman. El diablo sabe cómo The llegar a devil nosotros. knows Si viera how to usted get to us. que Did el you know? diablo, fíjese bien, You el see, diablo ataca the más devil a mi mujer attacks que a mí, my wife more than me. porque él sabe cómo Because llegar he a mí. knows how to get to me. Si él me ataca a If he mí, attacks me, yo ya sé qué hacer con él. I already know what to do with Pero si él ataca a mi But if he esposa, attacks my entonces me wife, está ofendiendo a then mí. he's offending me. Le digo esto And para I que tell tengan you cuidado, this so that varones, you men que can el be enemigo careful. siempre va a usar a And know that la the mujer enemy is always going to use the woman. no porque la mujer es Not más because the woman is vulnerable, more vulnerable, no sé, vulnerable, ok, gracias, sino but porque because es la manera en that's que the él way that he encuentra finds más fácil the easier engañar to deceive. a la mujer que al hombre. No sé It's por easier qué. for him to deceive the woman Pero se than the acuerda man. que Dios Now, hizo a you la remember mujer that de la God costilla del hombre. made woman Entonces out no of la man's hizo rib. tan fuerte So he didn't make her as como al strong hombre. as man. por el hecho de que ella es the fact parte that he del is hombre. part of El man. hombre fue todo creado por Man was Dios. created all by God. La mujer fue The creada woman was de la created costilla del from hombre. man's rib. Dios usó esto God used this para que ella fuera siempre la compañera, es la que so está that siempre al lado, debe de estar she al lado de could nosotros. always be at our side. Los esposos, ¿verdad? The La mujer husband's siempre side. The wife tiene, always has Dios la puso para cuidarnos, God hermano. put her here to take care of ¿Se imagina us. usted? Can you imagine? Dios puso a la mujer para cuidar a nosotros los God varones. Place women here Y to take care ella of us men. es nuestra ayudante, And she pero is también our es helper, but also nuestra cuidado. the one Ella who siempre, takes care of us. ella siempre está alerta a lo que está always pasando. alert, El hombre to es un what's poco happening. más Man is a descuidado little bit porque more se ocupa en muchas neglectful otras because cosas he's busy with so many other things. y no es tan And, alerto como la he's mujer. not La as mujer alert puede as ver the cosas woman. que And the nosotros los woman varones can no, see things no that podemos we ver. men can't see. A veces vende And más, pero sometimes como quiera, She sees too much, but no puede dejar pasar eso. I couldn't let that go by. Estoy jugando, I'm pero just la playing. mujer siempre But the Dios woman, God le usa always para que nos uses ayude her a to nosotros. help us. Créalo o no lo crea, Believe pero it or not, es la but mujer la it's the que nos woman ayuda who en helps todo. us do En everything. todo, ella siempre está al She's lado always y at es el our lugar de side, la and mujer, that's es where her place is, de estar is to be apoyando supporting al hombre. the man. La serpiente fue con And Eva the serpent went porque Eva to Eve because Eve era más, was more ¿cómo se dice? Vulnerable. Gracias por esa palabra, se me olvida en I español. forget that word in Sí, Spanish. vulnerable. Y entonces él atacó a ella, no So atacó a he Adán, attacked pero her and atacó not a ella. Adam. Y ella, And she, como ustedes ya saben, as you already ella know, vino y entonces le ofreció a Adán she offered it y
the fruit que él to comiera Adam, del fruto. ¿Ok? for him to eat of it. Entonces, And so el the enemigo enemy muchas veces many hace times esto, does this. usa aquellas cosas o He aquellas cosas que uses están más cerca de those nosotros things o that que are amamos closest to más, us or that we love las most. usa para He atacarnos, uses them hermano. to attack Siempre. us. Always. Siempre usa, He always uses, ya sean hijos o esposa whether o they're esposo o children or personas que husband or son wife, más cerca de people nosotros. who Lo are que nearest el to diablo us. sabe cuál The es la devil debilidad knows de what cada uno de each one of nosotros our y él weaknesses usa lo is, and débil he para uses atacarnos o para the weak ofendernos. Y él spots sabe to bien attack or que to cuando él offend us. hace And daño a and he la knows mujer, that al when he hombre le hurts the va a woman, poder o le va a it's going to afectar. affect the man. Y por esa razón, And for that él reason, muchas veces se Many dirige a la times mujer he goes para directs afectar himself to the al woman varón. to Ok, affect the man. entonces So then, podemos ver que we de can esta manera see cayeron y cuando that this is how cayeron they fell, and entonces when they fell, entró en la carne o el hombre man que tiene ahora who now un has estire, a pull or sí, un estire muy fuerte a very strong en la pull humanidad y aún in en los humanity, cristianos. and Yo even digo que en los in cristianos Christians, I más. say that La carne the siempre nos Christians está induciendo our a flesh is salirnos always fuera de la voluntad de Dios. inducing us out of God's will. Porque la carne Because the La flesh, carne the siempre, flesh is always, fíjese bien, es siempre lo que nos it's always what afecta affects a lo us espiritual. Es in the decir, spiritual. In other aquellas words, cosas que those nos, things que nos which duelen más hurt us son most en la carne, are in the flesh, no en el espíritu. not in the spirit. Gloria a Dios que si nosotros praise God camináramos that if en we el were to walk espíritu, in the Spirit, estaríamos libres we de would be dolor free y from de pain tristeza and y de todas sadness estas and cosas all these que things afectan a that lo humano. affect humans, ¿Verdad? right? Cuando cosas suceden, When things nos happen, afectan, they pero es la affect carne us, but suya, it's no es su your flesh, espíritu. it's not your spirit. Su espíritu siempre está spirit fuerte is always y por eso strong, Dios and that's why siempre nos está God is animando always que caminemos en encouraging lo us to espiritual. walk in the spirit. Por eso That's cuando why when cuando usted you ve a un see cristiano a Christian ser fuerte en be diferentes strong in situaciones, different situations, es por el espíritu, it's es por lo because of the espiritual. Y spirit. entre más It's spiritual. espiritual And the sea, more spiritual they menos le are, afecta a la the carne. less the ¿Ok? flesh affects them. Entre más And the su carne more sea your afectada flesh por is las affected circunstancias, by the más está usted circumstances, en la the carne more que en in lo the flesh you are espiritual. than in the En lo spirit. espiritual todo es In the igual. spirit, everything is the same. No hay There's subidas y no bajadas, hermano. ups and Todo downs. es recto. Everything is ¿Ok? straight. La carne es diferente. La carne The tiene flesh has subidas y bajadas. La ups carne and siempre downs. está The flesh is así. always Un día like se that. siente One bien, day un día you se feel siente good, mal. one day Un you día feel está bad. gozoso, un día One está day you're triste. happy, one day you're Un día sad. está enojado y otro día está One day you're conforme. upset, Así one es day la you're carne. fine. Por That's eso how la the flesh is, carne and no that's debe why de the flesh afectarnos o shouldn't dejarla affect us nosotros que or nos allow afecte en lo espiritual. allow it to Y es la affect the idea spirit. del And alma that's the idea of the soul. dirigiéndonos a lo Directing espiritual us o lo to the spiritual espiritual, things, estirando al or the alma para spiritual que things, se pulling junte the con soul el espíritu. to join the ¿Ve? spirit. Porque cuando Because el when alma se the junta con el soul espíritu, joins the entonces lo que spirit, usted en then realidad what you está in diciendo reality are es saying que su mente, is su that your voluntad y mind, sus your will, and emociones your están emotions juntos con lo are espiritual. together with the spiritual things. Pero cuando But when el alma the se une con la soul carne, joins the entonces flesh, todo es then mente, everything is mind, voluntad will, y emociones. and emotions. Todo le mueve en la carne. Everything moves ¿ok? you in the flesh. So, Dios queriendo que God, nosotros wanting vivamos us en completa to paz, live in complete gozosos siempre, joyful always, libres free de from todo all lo demás que nos everything puede else that can afectar. affect us. Entonces Dios nos dirige a lo God espiritual directs us to the spiritual. para que nosotros caminemos so that we en can walk victoria. in victory. Por eso Pablo pudo That's why decir Paul was able en to Romanos say in Romans 8:28, 8:28, todas las cosas all things trabajan work para together bien. for good. Eso es para el espiritual, That is fíjese bien. for the spiritual. Porque aún aquellas Because cosas que even no nos those things agradan, that don't aquellas please us, cosas que those nos things that podían tumbar, could knock us down, trabajan para bien. work for good. Es decir, That agarramos means más we fuerza, get stronger. agarramos más We aliento, get más more ánimo, breath, more más, encouragement, más more poder. power.
para caminar To walk rectos, ve. Es decir, in sin other fluctuar o words, sin without movernos o fluctuating sin or ir para arriba y moving para or abajo, going up and down. que siempre es lo mismo. That it Que always tenemos remains tiempos the de same, that we tristeza, have claro que times of sí. sadness, of Tenemos course we do. tiempos de dolor, We have claro times que of sí. pain, of course we Pero do. no nos But controlan. they don't control us. Nosotros los controlamos We a control ellos. them. La diferencia. That's the Fíjese bien. difference. Las emociones que yo The tengo, emotions that I have, las controlo. I Porque control ahora, them, because caminando en lo now, espiritual, walking in the Dios me ha Spirit, dado God has given me el poder para controlarlas. power to control them. ¿Entiende? You understand? Entonces, en lo then, espiritual, In the Spirit, todo es everything directo. No hay is direct. para arriba y para abajo. There's no ¿ok? ups and downs. So, quería explicarle So esto I just wanted porque to explain this to you because hay tiempos cuando no there are entendemos times por when we qué don't understand nos why roba lo espiritual. Las we're cosas que robbed están pasando nos of the parece que spiritual nos sacan because la of the things that we're espiritualidad. going through. Sometimes No it podemos seems like they take out actuar o our pensar o spirituality. movernos We en lo can't think or espiritual move in the spirit porque estamos bien because we're just real controlados por controlled la carne, by the flesh, por lo natural. in the natural. Y se tiene que recordar que And you have to nosotros, remember los that cristianos, we, ya no Christians, somos we are no longer naturales. natural beings. Ahora somos Now we are sobrenaturales. supernatural. Por eso el mundo That's o why la the gente world que or the no people sirve a who Dios, don't serve ellos no God, pueden caminar they como can't nosotros walk caminamos. like Ellos we no walk. pueden They hacer, can't do. ellos no pueden controlar They sus can't emociones, control ellos their no pueden emotions. controlar They su can't voluntad, control their ellos no will. pueden They can't controlar su control their mente. mind. Todo está Everything a lo is que just esos tres quieran, to a lo que whatever su those- alma quiera, eso whatever the soul wants, es lo que va a hacer. that's what they're gonna go Pero do. espiritualmente But es diferente, spiritually, ¿ok? it's different. So vamos a orar y So we're después gonna pray, empezamos and then we'll start la enseñanza de esta the noche. lesson tonight's Padre, lesson. en el Father, nombre de Jesús, in como Jesus' siempre name, le as pedimos, always, Señor, we que ask usted you, Lord, nos unja, to Señor, anoint us, Lord, para hacer lo que to hacemos, do what we para do, dar este mensaje to así give como this usted lo ha message dado, just Padre. as you've given it, Le Father. pedimos, Señor, que usted We ask unja you, mis Lord, to labios, anoint my lips, que usted unja nuestros that you may oídos para anoint our escuchar, ears to Señor, hear, Lord, y que prepare nuestro and that you may corazón para prepare our recibir, heart to Señor, lo que receive, usted Lord, tiene que decir what you esta have to tarde. say tonight. Porque sabemos, Padre, que Because we know, lo que Father, usted tiene es that para what you nuestro have bien, is for our own good, es para nuestro and it's for bienestar, our Padre well-being, Santo. Así Father de que God. So ayúdenos, Padre, help us, para Father, recibir este to mensaje en receive el this nombre de message in Jesús. Jesus' name. Amén. Amen. Dios otorgó al hombre un poder soberano God gave- y concedió bestowed numerosos upon man a dones sovereign al power alma and humana. accorded numerous ¿sí? gifts to a Y human ahora soul. nosotros And tenemos now we dones, hermanos, have gifts, y tenemos and facultad we o poder que have antes no faculties or power teníamos. that we didn't have before. Por ejemplo, antes no For example, teníamos poder before we didn't en la have mente, power in our mind, las emociones o la over our voluntad. emotions or our will. Caminábamos a lo que We would nos, walk a lo que nos dictara la and mente, a lo que nos wherever dictara our la mind voluntad, and our y las will emociones las and our emotions soltábamos would porque take no us las to. podíamos We controlar. Pero couldn't gloria a control Dios them, que but praise ahora God that now podemos controlar we esas can cosas. control Y ese those es el things. privilegio And that's the de cada privilege cristiano, of que every antes no Christian, that teníamos. before we didn't have that. Antes éramos Before víctimas we were de victims Satanás of Satan. y ahora somos And victoriosos now we're en victorious Satanás. in Satan. We were victims, now we are victors. Amen. ¿Ok? Ahora tenemos victoria, somos Now we victoriosos have the cuando el victory. enemigo quiere When the tumbarnos, enemy cuando el wants to enemigo knock us quiere down controlarnos, no and puede, control us, porque he ahora can't, somos de because Dios, now we ahora belong to tenemos God. al Espíritu Now we Santo have dentro the de Holy nosotros que Spirit lucha y inside us pelea por that nosotros, fights for aleluya, us y que intercede who por intercedes nosotros for para us que nosotros nos so that mantengamos we can firmes en el stand camino, firm aleluya, gloria in a the Dios. way. Los más prominentes son el pensamiento y la Thought voluntad and will, or o el intellect and intelecto y la intention are among intención. the prominent El portions. propósito original The de Dios original es que purpose el of alma God is humana that the human reciba soul y should asimile receive la and verdad assimilate the y la truth and sustancia de la substance vida of espiritual de God's Dios. spiritual life. Dios dio dones a He los gave hombres gifts to para que men el in hombre order that pudiera man recibir might el take God's conocimiento y la knowledge voluntad de and Dios will como as his suyo. own. Para eso Dios nos That's dio, why God aleluya, gave nos dio dones us gifts, para que nosotros so that we podamos could
mover esos dones move y in me those temo, gifts. hermanos, And I que los fear dones that que Dios nos ha dado the no los gifts that usamos. God has given us, we El mayor don't del use tiempo them. no los The usamos. majority of Tenemos the time, we don't dones use them. We have these gifts. para ser victoriosos. Tenemos be dones victorious, para we movernos. have these gifts Aleluya. to move, Para traer honra y to bring gloria a honor Dios and glory siempre. to God ¿Ve? always. Pero no los usamos. but we don't use No them. los usamos, we ¿ok? don't use them, okay? So, So empiece Start a to pedirle a Dios que ask le God revele los to dones reveal que Él to le ha you the gifts regalado a that usted. He has given Que to usted you. ya los tiene. Están ahí You already adentro, have them ocultos. inside of you. Todavía They're quizás hidden no still. han Perhaps salido they haven't come out. porque ha tenido temor de demostrarlos. Aleluya. Because you're Pero afraid to show Dios them. se But los ha dado God con un has given them propósito. to us with a purpose. Y Él quiere And que He usted y yo wants los you usemos. and I Una to de las use them. cosas And que one nos of va a the things reclamar that Dios He's es gonna qué hold hicimos us con los accountable dones for que is Él what nos did you dio. do with the gifts that He's given? ¿Se acuerda de los 5 Do you remember talentos the y los 5 3 talents talentos and y the el 3 un talents talento? and the 1 talent? Reclamó. ¿Qué hiciste con ellos? He held them accountable. Y He el said, de what un did you do talento with dijo, them? yo lo escondí, the porque one tenía who miedo he que gave me ibas a castigar si talents to, me he said, I salían hid malas them. cuentas. I had the 1 talent you gave me, and ¿Y qué hizo? Lo I didn't castigaron. want you to get mad at me. Castíguelo. Ya, castíguelo. ¿Ve? Así de So que he was una de las punished. cosas And que so one of Dios the nos va a things llevar a that God cuentas is va gonna hold a us ser es accountable cómo for usamos los dones is que Él how nos dio. we Y todos use the tenemos gifts that dones, He's hermano. given us, and we all have Él no dio gifts. dones a unos y a He's otros given- no. Todos He's tenemos not dones. given some gifts ¿ok? and others not. Si el We all have espíritu y gifts. el alma del If hombre man's hubieran spirit and soul mantenido would su maintain their perfección, created perfection, sanidad y vigor, healthiness and su liveliness, cuerpo habría sido his capaz body de would then be able mantenerse to sin continue cambio forever para without siempre. change. Es decir, iba a That means vivir para he would have siempre. lived forever. No se iba a envejecer, He wasn't going to get old. no se iba a morir, He wasn't no, going to die. nada de eso. None of that. Dios nos hizo para God vivir para created us to siempre. live forever. ¿Ve? Si hubiera If he decidido would en su exercise voluntad his will tomar y by comer la taking and fruta de la eating the vida, fruit of life, es God's indudable own life que la undoubtedly propia would enter vida de his Dios spirit, habría entrado en su espíritu, habría permeate impregnado his su soul, alma, habría transformado transform his todo su entire hombre inner man, interior y había and pasado translate his su body cuerpo a la into incorruptibilidad. incorruptibility. Entonces habría He then would estado literally be literalmente in en posesión possession de la of vida eternal life. eterna, vivir para siempre. En estas circunstancias, su vida anímica In that se hubiera llenado por event, completo his de vida soulical espiritual life would y be todo filled su completely ser with se habría spiritual life, transformado en and his algo whole being would be espiritual. transformed into that which is Contrariamente, Conversely, si se invierte if the el order orden of del spirit espíritu and y el soul alma, would be el hombre reversed, se sumerge then man en las would plunge tinieblas into y el darkness, cuerpo humano and no the human puede body durar could not mucho last sin long, que but would pronto soon se be pudre. corrupted. Y es lo que pasa And con that's what el happens cuerpo, no puede with vivir muchos the años. body. You can't Entre live más many años years. vive, más The se, more más years se you live, the deterioriza. more Ajá. Más se va acabando, como dijo it- Pablo, esta it, casa se está wears haciendo out. vieja. Paul said that his house La casa was se está getting haciendo old. The vieja, house pero is el getting espíritu old, se está haciendo más but nuevo. the spirit is renewing Aleluya, esa es itself. la idea, que el espíritu That's the está idea, that the creciendo. spirit En lo is espiritual growing. estamos creciendo, In the spirit, aunque we're growing. lo natural se And está the natural, envejeciendo. it's Y getting un older, día and se va a one caer day la casa. the house is going La to fall casa va a ser down. destruida. It'll be destroyed. ¿Ok? Sabemos que el alma del hombre escogió el árbol del We know conocimiento how del bien man's y soul del mal chose the en tree of lugar the del knowledge árbol of de good la and evil vida. rather than the tree of No life. obstante, no está claro que la voluntad de Dios para Adán era que comiese la Yet fruta it del is árbol not de la clear vida. that God's will for Adam was to ¿Verdad? eat the fruit of the Porque tree of life. antes le había prohibido Because a Adán before que he comiese la forbade Adam fruta to del eat árbol the del fruit bien y del mal y of the le tree of good and evil, advirtió and que warned el día him que la that in the comiese day he moriría. ate, he should die. ¿Qué cree usted? ¿Que Dios les había advertido que Did no you comieran? think that God didn't de ese warn árbol? them to Él les not dijo, el eat día from que that ustedes coman de tree? ese He árbol said, van a the day morir. that you eat from that tree, you will die. Y así fue. And that's what happened. Murieron espiritualmente. They died En spiritually. Génesis In 2:17 nos Genesis enseña 2:17 eso. it shows us Primero ordenó He al first hombre que commanded comiera man libremente to de eat freely todo of árbol every del tree of the jardín. garden, Y adrede and mencionó el purposely árbol de la mentioned vida en the medio del tree jardín. of life. ¿Quién puede decir que no es así? in the midst of the Yo garden. no You sé can si lo say hizo that this adrede, is pero not Dios so. estaba probando al hombre God qué es was lo que testing sigue man. haciendo. What does he Nos continue to prueba. do? He tests us. No porque Él no sabe qué es lo que Not vamos a because he hacer, doesn't know pero what Él we're quiere going to que do, but he wants nosotros us
superemos to la prueba. overcome, to pass the test. Dios no nos prueba, es como it's un like padre probando a su hijo parent diciéndole, testing ve a la his tienda, child, mijo, saying, go to the store, son. y usted está esperando que and su hijo va a ir you're a la waiting tienda en for, su carro y va a ir You're a hacer lo que expecting usted him le to go to dijo the y va store a and do regresar. what Pero el you- hijo you sent him decide to do and irse come back. But a the visitar a son sus decides amigos to go visit y his hacer friends otras cosas. and do other Esa es una things. prueba que usted le puso. That's Que the fuera a test la that you tienda que gave está him to cerquita, go pero él se to fue the más store lejos. that's close, but he went to the one that was Entonces a furthest la otra, away. ¿qué pasa? And No so lo puede next time, what confiar. happened? You can't trust him. Pero si él pasa la prueba, usted le va But if he dando más passed the test, confianza you're going to be y trusting le him more. está dando más libertad. And you'll be giving him more ¿Verdad? freedom. Aleluya. Right? Hallelujah. Y hay hijos que And para cuando there, llegan a esa edad when they ya get no to los that podemos age, confiar y nosotros sabemos bien que no los podemos we can't confiar. trust them, and we know that we can't. Y nos then- duele. And it hurts us. Nos duele, no It podemos hurts us confiar, not being able to pero trust así them, but es. that's how it is. Y entonces And so then tenemos que we have to actuar en una act manera diferente. in a different Yo way. crié a 6 I hijos raised y 6 kids, eran diferentes and they were todos. all different. Y a uno, por ejemplo, And one, for example, el segundo del menor, The second Él- oldest, él desde que era chiquillo, since he was él little, era muy obediente he was so y muy obedient manso. and real Ese yo lo humble. regañaba y él I'd, como que yo le uh, hubiera dado una paliza, I hermano. would Así. regaña. I would Tenía otro que aunque le I daba would just palizas, talk no, to him no and it would se be like sometía. I hit him with Le the costaba rod. someterse. But the one that I would Y así, hit, I would de spank. 18 años le di una couldn't- paliza, hermano. He wouldn't get it, Yeah. even at 18 years old. Porque yo a mis hijos, si tú vas Because a my vivir kids, aquí, I would tell them, if tú you're vas going to a live here, someterte a you're mí. going to have to submit to me. y And, entonces so then eran diferentes. they Pero al were que yo different. podía confiar, but nunca le the tuve que one I dar could una trust, paliza, I never nunca. had to punish Y los them ever. otros hijos And we, se celaban de él. Es que a él tú nunca well, the le other dices nada, kids, tú nunca le they haces would pues, complain, mijo, saying, ¿por qué le oh, voy a well, you hacer? never Pues, si tell él him es- anything. When es I tell the obediente, other me kids, obedece well, cuando yo son, le if digo, I, él hace todo lo que yo le he digo, does ¿cómo lo everything voy a I'm asking him castigar? to. How do you want me to punish him if ellos he's no doing what podían I'm asking him to entender do? They couldn't porque understand estaban this. creciendo. Because that's Dice, how no, they're es que growing tú up, and lo they're saying, tienes no, consentido a él. he's your Pero no favorite era así. one, but that wasn't Él how los it trataba was. igual a todos, I treated pero, everyone the pues same. los amaba a todos, ¿verdad? I Los loved them amo all, you know, todavía. I still Pero love them. But Dios, hermanos, God nos pone puts us, exámenes He gives us tests. para Tests us, examinarnos. to test us. Aleluya, gloria a Dios. Praise God. La fruta del conocimiento del bien y The del mal fruit of the eleva knowledge of al good and alma evil uplifts humana the human soul y suprime al and espíritu. suppresses the spirit. Dios no prohibió God al does not hombre que forbid comiera man de to esta eat of fruta this fruit merely simplemente to para test man. probar al hombre. Se lo He prohíbe forbids it porque because sabe he que knows that by comiendo eating de this esta fruit, fruta la vida del man's soul alma life del will hombre be so será tan stimulated estimulada que la vida that de su his spirit espíritu life quedará will ahogada. be stifled. Esto significa This que el means hombre man perderá will lose the el true knowledge of auténtico God conocimiento de and Dios thus y be en dead to consecuencia estará muerto por él. La prohibición God's de Dios forbiddance muestra el shows amor de Dios. God's love. Fíjese bien, es tan contrario a lo que It's pensamos, contrary to ¿verdad? what Cuando we Dios think, nos though. prohíbe de When algo, God pensamos keeps que Él us nos está from doing castigando. something, we think that He's punishing Pero en us. realidad, But in Él nos reality, ama. He loves us. Y es lo mismo lo que nos And it's the enseña same thing en that Hebreos. we're taught in Nos Hebrews. enseña que We're el taught padre that que ama the a su father hijo who se loves his levanta child temprano wakes a up early in the castigarlo. morning fíjese. to punish him. Es decir, que usted lo va a That means castigar porque you're lo going to ama. punish him because you love him. El padre que no castiga a sus hijos The porque se ama father a who él más que a doesn't sus do hijos. that is because he loves himself more than his child. Es al revés. It's backwards. Oye. Oh, yeah. Ya, porque el padre que ama a su Because hijo lo va a the castigar para father qué, who para loves que his camine en son rectitud, will punish him para que in le the vaya morning todo so that bien, things may go para well que for cuando him. crezca So él that when he crezca grows up, he may grow up un hombre to recto, be un hombre de a Dios. man of God. Ah, ¿ve? Pero de otra manera, si usted otherwise, no lo if castiga, you don't punish entonces him, él crece a que then sea he ser un grows up hijo to be desobediente, what? A un hijo que disobedient va a child, a empezar a child who's tomar going to drogas start de to una do temprana drugs edad at y an va a early empezar age and a caminar en walk caminos que le in van a ways dañar, that are que lo gonna van a hurt him, that destruir. they're going to destroy him. Y si usted lo piensa And if you bien, think about it,
¿Cómo va usted a How are contribuir you para going que to su hijo contribute sea for your destruido child a to be cierta edad? destroyed at a certain age? ¿Verdad? De ninguna manera. In no way. Entonces, So then, usted lo va a you're enseñar, going to va a teach tomar him, you're tiempo going to con take él, time with him, va a amarlo, you're va a going to love corregirlo, him and porque correct him, la corrección sin amor, because hermanos, es correction muy without dañosa. love is very No harmful. lo haga. Don't do it. Muchas veces nosotros Many como padres times we as castigamos a parents nuestros hijos punish porque our estamos children because enojados, ya we're nos angry. cansaron, ya estamos We're hasta acá. tired of them. Y We've had it up to esa es la here. peor manera de That's the castigar a su worst hijo. way to punish your child. Castigar a su hijo es amarlo y Punishing your enseñarle child que is usted lo loving them ama y and que a usted showing le them that you duele love them, castigarlo, and pero lo it tiene hurts que you to hacer do it, but porque you have usted to le do ama it y porque because usted you love quiere them que and él because crezca you want them to grow responsable y que responsibly. cuando ya esté de edad And él when sepa they're of cuidarse of a él age, mismo. he Y knows usted how no to va a take care of tener que estar himself. You're not going to have to preocupado por be por all dónde worried estará mi about, hijo, oh, qué andará where's my haciendo mi son? hijo, What's he doing? qué le va a pasar a mi hijo. What's going to happen to him? Eso es That is siempre always eso en mente, por eso keep Dios that in dice, mind. That's why por God eso en la says escritura in dice, the si amas scripture, a He tu says hijo, that if you love your levántate son, temprano, your castígalo. child, wake up early in the morning Él dice, to porque Dios punish him, castiga, because y God fíjate bien lo que punishes. dice, Look what the dice, word porque says. It Dios says, no because castiga God a does los not punish bastardos. the bastards. Fíjate, Dios no God castiga does a los not bastardos. punish the Dios bastards. castiga He a sus punishes hijos. His children. Wow. Wow. Ok, el conocimiento del The bien y del knowledge of mal good en and este evil in mundo this es malo world en sí is mismo. itself evil. Este conocimiento Such surge knowledge del springs from intelecto the del alma intellect del of hombre, man's soul. hincha la vida It del puffs alma up the y por soul consiguiente life, and rebaja la consequently vida del deflates the espíritu spirit hasta el life punto que to the point of ésta losing pierde todo any knowledge conocimiento of de Dios God hasta el to the punto que point of queda becoming como as much muerto. as dead. El espíritu, hermanos, The spirit se muere o se queda como muerto si left no as lo dead alimentamos. if we don't feed it. Es considerado igual al Considered to be the cuerpo, same al as the cuerpo body, natural, the que si no le natural damos body, that if we comida y don't agua feed se it, if we muere. don't give it food and water, it Lo dies. espiritual es igual, si no The le damos spirit is the comida same way. If we espiritual, don't feed se it muere. spiritually, Por it eso dies. Cristo dijo, That's son why como Jesus said, sepulcros they're blanqueados, like, tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero they no have ears but oyen. don't hear, they have Están eyes but don't muertos. see, they're dead. Eso hablando del pecador, That speaking del no about the cristiano. sinner, the non-Christian. ¿ok? Un gran número de A siervos great de number Dios of ven God's en este servants árbol de la vida view this a tree of Dios life ofreciendo as God offering vida life al to the mundo world en su Hijo, and el His Señor Son, the Lord Jesús. Jesus. Esto es la vida eterna, This is la eternal naturaleza life, de Dios, su God's vida nature, increada. His uncreated Por life. eso tenemos Hence, aquí we have dos here árboles. two trees. Uno produce vida One espiritual, germinates mientras spiritual que el life, otro while the genera other vida develops anímica. soulish life. En su estado original, Man in el his hombre no original es state is neither ni sinful pecador, ni nor santo holy y and justo. righteous. Se encuentra He entre los stands dos. between the two. Puede aceptar la vida de Either Dios, he can accept God's convirtiéndose life, así en un thus hombre becoming a espiritual spiritual y man and a partícipe de la partaker of naturaleza divine divina. nature, O puede hinchar or su he can vida inflate creada his hasta created life volverla into anímica, becoming soulish, matando así su espíritu. consequently inflicting death on his Dios dio spirit. un God equilibrio imparted a perfect perfecto a las balance tres to the three partes parts del of hombre, man. siempre que una de las Whenever one partes part se is desarrolla overdeveloped, the demasiado, las others otras are sufren. affected. Solo que sea el desarrollo So, espiritual. develop Nuestra the spirit. experiencia Our espiritual spiritual saldrá walk muy will be beneficiada greatly si helped comprendemos if we el origen understand del the alma origin y of su soul principio de and vida. its life principle. Nuestro espíritu viene Our directamente spirit comes de Dios, directly puesto from que es God, un don de Dios. for it is Números God-given, 16, Numbers 22. 16:22. Nuestra alma no Our tiene soul esta is not procedencia so directly tan derived. directa. Fue It was producida después que el produced after espíritu the entró spirit en el entered the cuerpo. body. Dice bien, primero See, el first espíritu, the spirit, después el then alma the soul, y después el cuerpo. and then the body. Por eso está is therefore está vinculada a characteristically ser creado to de una the manera created being. característica. Es la vida creada, the created la vida life, natural, the el valor natural que tiene life. el alma es The realmente soul's grande usefulness si is indeed mantiene su extensive papel if it de maintains its mayordomo y proper permite place que el as a espíritu steward, sea el permitting amo. the spirit to be Diga. mistress. Es decir, que el alma In other words, the soul se va a the dirigir soul will be directed por medio del espíritu. by the spirit. Pero cuando el alma toma when the soul la rienda, le takes vamos a the llamar reins, así, cuando el we alma can say toma it, la when the rienda, soul takes entonces the todo va a reins, ser then en la everything carne. will be done in the flesh.
Porque el alma es su Because mente, the su soul, voluntad, your sus mind, emociones. is your Cuando mind, eso your will, and your toma emotions. And when rienda, that entonces takes the usted reign, va a ser todo then carnal. you'll do everything in the Lo flesh. espiritual, The no hay spiritual things, espiritual. there's no spiritual things. Cuando yo andaba en el mundo When I haciendo lo was in que the hacía, world, I did no había whatever nada I did. espiritual en mí, There estaba was nothing completamente spiritual in me. muerto, I was completely dead. ¿verdad? Entonces, And so ¿qué then, era lo que estaba what pasando? was it that was El happening? alma The estaba soul controlando todo. was controlling Porque se everything. acuerda que yo Because había remember when ocasiones que yo there no were quería times salir, that I que yo didn't want decía to entre get mí, out, or that I didn't want to go on with that. I would esta say to noche no myself, voy a tonight salir, I'm me not voy a quedar going en out. casa con mis I'm going to hijos stay home with my kids, y no voy a salir. and I'm not going to go Pero out. But llegaba a casa I'd get un home, ratito be there for a little y bit, la mente, and the mind, la voluntad, the las will, the emociones me estaban emotions were hasta que ¿qué hacía yo? pulling me until ¡Pum! what did I Salía y do? me iba I'd leave a hacer lo que no debía de haber hecho. and go de do what I hacer. shouldn't have been ¿Ok? doing. So, el hombre So, puede entonces man can recibir then la vida receive de God's Dios y life estar en and conexión and be con related Dios en la to vida. God in life. Sí, If, en cambio, however, este mundo this anímico se soulical realm hincha, becomes consecuentemente inflated, el the espíritu queda spirit is reprimido. accordingly Todos los suppressed. actos del All hombre man's quedarán doings will be limitados al confined mundo to the natural natural de lo realm creado, of the incapaz created, de unirse a la unable vida to be united to sobrenatural God's e increada supernatural de Dios. and uncreated Es life. imposible. It's impossible. El hombre The original original man sucumbó a la succumbed to muerte death porque in that comió he de la ate of the fruta del fruit of the conocimiento knowledge del bien y of del good and mal, evil, desarrollando thereby así de abnormally manera developing his soulical anormal life. su vida anímica. Satanás tentó a Satan Eva tempted con una Eve pregunta with a question. sabia que su pregunta He knew his query would arouse the woman's estimularía el pensamiento de la mujer. Si Eva hubiera If estado bajo she el were completo completely control del under the Spirit's Espíritu, control, habría rechazado she estas would reject preguntas. such Al questioning. intentar responder, By trying to utilizó su answer, she mente en exercised her desobediencia mind al in Espíritu. disobedience to Y the se fija Spirit. que And you el see, diablo sigue the usando devil las mismas continues tácticas con using the nosotros. same tactics with us. El diablo siempre The viene y devil nos hace always preguntas. comes and asks us questions. Y cuando nosotros And when we nos metemos en into diálogo con el diablo, dialogue with the devil, vamos a perder, hermano. we're going to lose. Y porque el diablo siempre le va a Because the hacer devil preguntas. ¿Tú estás is seguro always going to ask que you, eso well, are you va a ofender sure a that that's Dios? going to offend God? ¿Tú crees que eso es Do you malo? think that's Mira bad? que todos los demás Look, lo hacen. everyone else does Tú it. también lo puedes You hacer. can do it too. Ve, son preguntas these que are vienen questions y that que hacen. come. ¿Tú crees que Well, do Dios you se va a think that disgustar? God's going to be ¿O tú upset with you crees for que el this? Or do pastor you no think también that hace pastor eso? doesn't do it ¿Tú too? crees que Don't puras you think? preguntas? See, a whole Y bunch si of usted se questions. pone a platicar And if con él, ya you perdió. start talking to him, well, you've already lost. Lo que tiene que hacer es What you decirle, have to do retírate de mí, is say, Satanás, get en away el from me, nombre de Satan, in the Jesús. name of ¿Ve por qué él Jesus. ataca Because aquí? he Las preguntas attacks, vienen aquí. he attacks your mind. That's where the questions Ok. come. Es indudable que la Doubtless, pregunta de Satan's Satanás question was full of errors. estaba llena de errores, puesto que su motivo For his prime principal motive era was simplemente merely to incitar la incite Eve's actividad mental mental de exertion. Eva. ¿Eh? Él quería meterla a ella wanted en to diálogo get con él, Her into porque él sabe, talking to así him como, in dialogue. como intenta meternos en Because diálogo a nosotros That's con what he él. does with us. He tries to get us ¿Sí? involved in Y cuando dialogue with nosotros him. empezamos a And when we razonar, start to reason, cuando nosotros empezamos a when we start platicar to con él, talk with him aquí en la mente, in our mind, entonces él va a ganar siempre. then he's always ¿Ok? going to win. Era de esperar que Eva He would corregiría he a would have Satanás, expected Eve to pero correct him. ay, But Eva alas, se atrevió Eve a dared to cambiar la change palabra de God's Dios word en su in her conversación con conversation Satanás. with Satan. Y se fija que las And you preguntas see, que Satanás le the hizo no questions that Satan eran asked her, incorrectas. well, they weren't even No eran correct. correctas. They weren't correct. Cuando él estaba usando When he was la using palabra, the word, la estaba mal usando. He was misusing it. Y ella debía de haber And she entendido Should have inmediatamente immediately understood que el that diablo the devil le estaba engañando. was deceiving her. ¿Eh? Porque Because las preguntas que the le hizo, questions si that usted he se asked her, fija, if you look, eran they preguntas were erradas. No full era of nada verdad mistakes. en There él, was porque el diablo nothing no puede true in hablar la them because the verdad. devil can't speak the Okay. truth. En consecuencia, el enemigo The se enemy, envalentonó, accordingly, was emboldened se envalentonó y la to tentó tempt her a que to comiera, eat by suggesting to sugiriéndole her que al comer that se le in abrirían eating, los ojos her y sería eyes would como be Dios. opened and she would be like God. Mentira.
it's a lie. conociendo el bien y el Knowing mal. good and evil. Así pues, cuando la So, mujer when the vio que woman el árbol saw era that bueno the para tree was good comer for y que era food, una and that it delicia was a para los delight to the ojos, eyes, y que el árbol and that era the tree deseable was to para be ser sabio, desired to make tomó one de su wise, fruto y she took comió. of its fruit and Y ate. siguen siendo las And it tres continues to be tentaciones the que el three diablo usa con temptations that the nosotros. devil uses with us. El deseo The de desire of los ojos y el the deseo eye, the de desire of la carne the flesh, y la and vanagloria, vainglory, el orgullo. pride. Sigue siendo lo mismo. It's still the same El thing. deseo de los The ojos, desire of the eye, el deseo de the la desire of carne, the flesh, la vanagloria. and vainglory. Ahí está. There it is. Ok, Génesis 3:6. Genesis 3:6. Sí, así fue como That Eva was how vio Eve el asunto. viewed the matter. Satanás Satan provocó provoked her primero su soulical pensamiento thought first, anímico y luego and avanzó then hasta advanced apoderarse to de su seize voluntad. her will. Ahí estaba. Primero la And there mente, it was. At luego first la the mind, voluntad. and then the El will. resultado The fue result, que ella she fell vio into las emociones. sin. Ella vio que Her era emotions. bueno, She que era saw that it was delicioso, good, that it was delicious. que lo quería comer. She wanted to eat it. ¿Usted se imagina Can de you todos los imagine árboles de of fruta all que the había en el trees Edén that were in the que ellos Garden of podían Eden comer? that they could have eaten? y nunca le había llamado la atención este And árbol? this particular tree had never De caught her repente attention. tan deliciosa la fruta de Suddenly, este the árbol se fruit of ve, this tree looked dice que so la vio delicious. con ojos She saw it with de eyes hambre porque ella hungry vio que eyes, era because she delicioso saw that aquello. it was something delicious. Eva cayó en el pecado. She fell into sin. Satanás siempre Satan utiliza la always uses necesidad physical física need como primer as the objeto first o target objetivo for a attack. atacar. Simplemente He le hizo simply mención a mentioned Eva eating del fruit acto to de Eve, comer fruta. an Un entirely asunto physical totalmente matter. físico. A continuación Next, he intentó proceeded to seducir su entice her alma, soul, dándole a entender que haciendo lo que él le intimating decía se that le by abrirían los indulging, her ojos eyes para would be conocer el opened bien y to el know mal. good and evil. Aunque esta Although búsqueda such del searching for conocimiento era knowledge was totalmente perfectly legítima, legitimate, su the consumación llevó a consequence su nonetheless espíritu a led una her abierta spirit rebeldía into open contra rebellion Dios against porque God, because tergiversó she la misconstrued God's prohibición de forbiddance Dios, as arising from an atribuyéndole evil un intention. propósito malo. Es decir, Dios In le other había words, dicho que no lo God hiciera. had already told her not to do it, Y ella lo hizo. but she did it. La tentación de Satanás Satan's alcanza temptation primeramente reaches al cuerpo, initially to the body, luego al alma y then to the finalmente soul, al and espíritu. lastly to the spirit. Fíjese bien. Y todavía trabaja And igual. it still works the same way. Para los cristianos todavía For trabaja Christians, igual. it still works the same Satanás way. alcanza Satan primeramente al first cuerpo reaches the body, y luego el alma then the y soul, finalmente el espíritu. finally the spirit. Así es como él trabaja. That's how Nunca he ataca works. tu espíritu. He never attacks your Nunca spirit. ataca tu He never attacks your espiritualidad porque él sabe spirituality bien because que he tú estás knows very well convencido that you're como convinced. cristiano. As a Estás Christian, convencido en you're lo convinced espiritual. of the spiritual Pero él va a things, atacar tu but he's going to carne, attack your flesh, tu intelecto, your tus intellect, emociones, your emotions, tu voluntad. your will. Él va a atacar estas He's going to cosas attack these things antes que ataca before tu espíritu. he attacks your spirit. Porque si tú le Because cedes if a él you give tu in to him atención your y attention él te convence, and he convinces ya te you, ganó. he's already got Te va a you. hacer caer en el He's going to espíritu. make you fall in ¿Ok? the spirit. Después de haber sido After being tentada, tempted, Eva dio Eve su opinión. gave her verdict. Para empezar, el To árbol era begin bueno with, the para tree comer. was good for food. Esto es lujuria This de la is the carne. lust of the flesh. La carne de Eva Eve's fue la flesh was primera the en first ser to be stirred estimulada. up. Fíjese bien, fue la carne. See, it was her Y flesh. todavía sigue And siendo it's lo still mismo. La that way. carne todavía flesh sigue still siendo la caída del hombre. is the fall ¿Ok? of man. Todavía sigue siendo, nada ha It's cambiado. still, hermano. nothing's changed. Sí, Satanás no cambia See, nada. Satan es lo doesn't mismo. change. He's the same. Dios dice God que Él es el mismo says ayer, that hoy he y is por the todos los same siglos. yesterday, today, Satanás forever. también es el mismo Satan is also ayer the y hoy same y por yesterday, todos los today, siglos. and forever. No puede ser otra cosa He más can't que be un anything else mentiroso but a porque es el liar padre de because he mentira. is the father of lies. Y Él siempre va a And he's atacar tu always carne. going to attack Acuérdate your de flesh. esto. Remember that. Acuérdate de esto porque Remember that siempre va a because he's venir y always going to atacar tu come carne. and attack Por your medio de flesh los ojos o through por medio del deseo your de la eyes or carne. Pero desire Él va a of the atacar flesh, tu but he's going to carne. attack your ¿Ok? flesh. Nunca va a venir a atacar lo He's never going to come espiritual. attack you in the spirit. Nunca te va a venir a He's decir, never going to come and say, ¿para qué sirves a Dios why are you si todo serving te va God? mal o Everything's cosas going bad así, for you, verdad? Porque things tú like sabes that. bien que Because Dios you know cuida very de well ti, that que God takes Dios care of you, es that bueno, God is que Dios es good, that God is misericordioso, que merciful, Dios that God es amoroso is y es loving, todo and lo that's que all. tú necesitas What en you la vida. need Él in no lo va a life, atacar, He's pero va a not going to atacar attack tu you, but He's going to carne attack y your va a flesh. atacar He's going to attack tus emociones your emotions y tu and voluntad.
Your will. Y allí es donde Él And te there agarra. is Ya where he una gets vez a que hold of you. agarra And tu once he gets a carne, hold of your flesh, el alma le va a seguir. the soul Fíjate will bien. follow. El alma le va a The seguir. soul will Y una follow. vez que el alma And once your soul, despide del espíritu, says entonces ya vas goodbye en to the una spirit, caída. then you're going to fall. ¿Ok? Okay? Ya vas en una caída. And So, you're gonna fall. acuérdate So bien, remember, es tu carne. It's your flesh. Tu mayor enemigo Your es tu biggest carne, no es enemy is your Satanás. flesh. It's not Satan. Satanás solamente usa la Satan just carne uses the flesh. para derrotarnos, To pero defeat us. el enemigo de nosotros But es our nuestra enemy propia is our carne, own nuestra flesh, propia our voluntad, own will, nuestra propia mente, own nuestras mind, our propias own emociones. emotions. Eso es nuestro enemigo, That is our que enemy. debemos de That we controlarlos. should Por eso control, Dios and nos that's dio, why God gave us, por medio de la through salvación, salvation, nos dio He gave el us poder para the poder power controlar to be able esos to tres. Ya control no tenemos those three. excusa, We hermano. have no excuse anymore. Es que yo quería, pero Oh, es well, que I no wanted pude, to, but I me llevó el couldn't, diablo. and No. the devil got me. No, Ya no trabaja eso. that doesn't work anymore. Porque ahora eres un Because ser now you are a espiritual. spiritual being. Ahora tienes el Now poder del you Espíritu have the power Santo of the dentro Holy de Spirit ti inside you para controlar esos to tres, control la those carne, three: the flesh, la mente, la the voluntad, mind, the las will, the emociones, todo eso emotions, se and all controla. that's controlled. Aleluya, pero no en tu But poder, not ¿ok? in your own No power. trates de Don't controlarlo try con to tu control fuerza. it in your own strength. Tienes que You dejar que el have to Espíritu let the Santo Holy de Spirit Dios of controle. God Es decir, control you. cuando That's why Satanás when suena aquí en Satan tu knocks mente there in your para mind platicar to contigo, talk with luego you, échale al right Espíritu away Santo. you No platiques con él, dice, Espíritu Santo, say, Holy Spirit, está sonando el diablo ahí the en la devil's puerta, knocking on the contéstale. door. Answer him. Y sabe que nomás And you ve el know diablo what? al Espíritu Santo, As y soon as the ¡boom!, devil se sees va. the Holy Spirit, he'll leave. Por eso dice, That's resiste al why it diablo says, y resist the huirá devil de and he will ti. flee from you. Tiene que You resistir. have to resist him. ¿Ok? Okay? Segundo, era Second, una delicia para It los was a ojos. delight to the eyes. Claro. Of course. Y el diablo todavía sigue And the usando devil eso still uses that para to sacarnos, ¿verdad? take us out, Para engañarnos. to deceive us. Los ojos. The eyes. Esto es la lujuria This de is los the ojos. lust of the Ahora eyes. ya estaban estimulados Both su the cuerpo body y su and her alma. soul were now Tercero, el enticed. árbol era Third, the deseable tree para los was to be sabios. desired to make one wise. Esto es el orgullo de This la is the vida. pride of life. Este deseo Such desire revelaba revealed the la wavering vacilación of her entre emotion su emoción y su and voluntad. La agitación Her de su soul was alma now era ya agitated beyond incontrolable. control. Ya no se It no mantenía longer al stood margen by como as a un spectator, espectador, sino que había but had sido been goaded into espoleada desiring a the desear fruit. la fruta. Qué How peligrosa dangerous es a una master emoción human humana emotion cuando is. es dueña de las circunstancias o cuando la soltamos Or when we a let que it go haga su to voluntad. do its will. Las emociones, hermanos, The emotions es algo are something that que continuamente nos continually sigue estirando. pull us. Nos sigue estirando, They aún pull us como continually, even cristianos. as Christians. Las emociones The emotions se salen fuera de orden get out of order, y nos hacen mucho daño. and they do a lot of harm. ¿Ok? Okay? ¿Por qué Eva deseó la Why fruta? should Eve desire the fruit? Ya se nos pasó el tiempo. Oh, we've run out of time. Ok. Okay, Vamos a parar ahí. let's stop there. Es una pregunta que llévesela It's a para la casa. question that ¿ok? you can take home with you. ¿Por qué Eva deseó? Why did Eve desire the fruit? ¿Por qué cree usted? Why do you think? El otro miércoles me dice. Next ¿ok? Wednesday, y'all tell me. Ok, vamos Okay, a orar. let's Padre, pray. le damos gracias, Señor, Father, we thank you, por Lord, este tiempo. Gracias for por this esta time. Thank you enseñanza, for this Señor. lesson, Lord, Que Padre that Santo Father nos haya God revelado has revealed to us algunas maneras para some triunfar ways en la vida to espiritual, overcome Señor, porque es in el our spiritual life, propósito because que usted that's nos está the purpose enseñando that esto. you have been Padre, en el teaching us nombre de this. Jesús, que Father, in entendamos Jesus' name, that we la may diferencia understand the de la difference carne, el between the alma y el flesh, the espíritu, soul, Señor. and the spirit, Padre Lord. Santo, para Father ser God, seres to be espirituales spiritual beings y no carnales. En and el not nombre de carnal. In Jesús, Jesus' cuide de name, mis take care of my hermanos, brothers and sisters. guíelos, Señor, Guide them, Lord. sea con ellos, Padre Be with Santo, them, Father especialmente God, mañana, especially Padre tomorrow, Santo, Father, y el viernes, que and son Friday, días difíciles which para are la difficult familia, days for Señor, the family, de Lord. Odalis, Padre Santo. Odali's family. Oh, Padre, que usted, Father, that Señor, you, Lord, guíe todo, may y que guide usted, Padre, everything les dé and that paz you may give y them peace fuerza and y, strength.
Que usted esté con and ellos, that you may Padre, be en with el them, nombre Father, de in Jesús. Jesus' name. Cuide a mis hermanos Take al care of ir my brothers and a sus sisters hogares, as they go to their guárdelos, homes. Keep supla them toda safe. necesidad que Supply se le every presente need aquí en este that's lugar, en presented el here in nombre this de place. In Jesús. Jesus' name. Amén. Amen. Amén, amén. Que Dios le God bendiga. bless you. A las 3 At the vamos a count ser of three we'll be despedidos con un dismissed with a fuerte shout of aleluya. A la hallelujah. 1, a las 2, a las 3. ¡Aleluya! Gloria a Dios.